nombre es Giovanna Mayén y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Mentes Curiosas aquí en Esquina 32. Saludo en cabina a mis compañeros Pepe y Gael y desde luego a quienes nos sintonizan en ambos lados de la frontera, aquí en Esquina 32. Hoy tenemos un episodio muy especial titulado El Poder del Teatro. Compartiremos experiencias, emociones y nuestros invitados nos ayudarán a entender por qué el teatro no solo es un entretenimiento, sino también una herramienta social, cultural y humana de enorme valor. Es resistencia, es encuentro, es magia. Las mentes curiosas que nos acompañan es Alan Márquez Lobato y Andrea Rodríguez, quienes bueno, vamos a iniciar con Alan. Andrea se incorporará más tarde, ambos de la compañía La Nave Teatro y quienes actualmente participan en la obra 10 Ausencia del Miedo. Pero de esto hablaremos después. Primero vamos a iniciar con Alan. Bienvenido, Alan. Hola, Giovanna, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por tomarte el tiempo y podernos acompañar aquí en Mentes Curiosas para compartir de tu experiencia y sobre, bueno, ¿qué es el teatro? ¿Qué es lo que te llamó a ti? Platícanos. Bueno, mi primer acercamiento al teatro sucedió gracias al cine, ¿no? Digamos, yo tenía un proyecto, un largometraje que estaba haciendo de manera independiente y obviamente necesitaba actores. Yo no conocía tantos actores. Y el proceso fue ese, ¿no? Empezar en la búsqueda de los personajes y de quién podría interpretar estos personajes. Y ahí fue conociendo poco a poco a la comunidad teatral, ¿no? Uno de los primeros fue justamente Enrique Saint. Es un dramaturgo, actor. Ya tiene tiempo que dejó de hacer teatro. Pero bueno, él me ayudó y esta disposición de claro que sí, ¿no? O sea, no había un presupuesto. Bueno, hoy en día hay cine y hay muchos jóvenes que están haciendo cine y hay escuelas de cine. En ese tiempo pues no había realmente mucho. Entonces fue ir conociendo a los actores de poco a poquito, ¿no? Y de involucrarse y también saber cómo veían ellos el mundo audiovisual en este caso. Y Enrique justamente me presenta a Chuy Padilla, otro actor. Y también en ese inter conozco a Paco Mufote. Paco Mufote es para quien no lo conoce, es un actor, dramaturgo, músico. Es un artista, una persona maravillosa que desafortunadamente hace 3 años tuvo un accidente. Y bueno, yo con Paco fundo La Nave Teatro. Él ya tenía experiencia, él ya había estudiado. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 2011, okay, más o menos. Uh-huh. Y él ya tenía sus obras montadas y tenía un monólogo que estaba presentando que se llamaba Tengo un arma. Okay. Entonces, mientras yo estoy haciendo la película, yo lo veo actuar. Ya lo había visto ver en otra obra que se llama Los Ojos del Mudo y en otras participaciones. Pero cuando yo lo veo actuar, Tengo un arma, a mí obviamente ya había visto varias obras de teatro, pero digamos, me encantó su versatilidad, su entrega, su humildad. Y al terminar, él hace una pregunta, una dinámica que hasta el día de hoy conservamos en La Nave Teatro, que es platicar con el público después de presentar la obra. Y él pues hace la pregunta, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Digo, es una dinámica, cosa muy íntima, ¿no? Uh-huh. No es, yo siempre les digo, no es un examen, es más bien, ¿qué piensa el A ver, público? ¿de qué se teatro? Sí, no, es como qué pensaron, qué sintieron, algo que quieran compartir. Y en ese momento, pues nadie dijo nada. Como clase. Sí, y yo me sentí muy mal. O sea, yo recuerdo haberme sentido muy mal porque yo había disfrutado mucho de la obra y yo estaba impresionado, estaba impactado. Querías una retroalimentación con el público. Sí, y yo quería... No, y aparte yo era público, yo quería decir más cosas. Digo, en ese momento yo era público. Okay. Yo ya lo había ido a ver a él y ya lo conocía, pero pues nunca lo había visto actuar un proyecto de él, ¿no? En este caso un monólogo y donde él se dirige y donde él hace todo. Digo, lo comento porque son procesos muy distintos cuando tú participas en otras obras, con otras compañías, con otros directores, a cuando es tú un trabajo propio. Claro. Entonces la gente pues no dijo nada y bueno, al terminar yo me sentí muy mal, como si le debiera algo, ¿no? A él como actor, y al día siguiente le escribí y bueno, el punto, a lo que quiero llegar es que nos tomamos el tiempo para planear lo que seguía, ¿no? Y de ahí nació La Nave Teatro.
y de ahí nació también mi acercamiento, ¿no? Él, por ejemplo, también me comentaba, mientras yo dirigía, me decía, oiga, maestro, usted, nos decíamos maestro, ¿no? Y dice, oiga, maestro, usted tiene ahí algo, ¿no? Y yo, como de qué, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera él también como que sembró la idea de que yo podía actuar, ¿no? Yo ya había participado en mis proyectos, yo había hecho mis cosas, pero digamos nunca me había metido de lleno al teatro. Y bueno, poco a poco así fue, ¿no? Es decir, yo era director y me interesó meterme en la actuación, o el sobretexto de, bueno, voy a meterme a actuación porque quiero dirigir mejor. Pero bueno, pasaron más cosas hasta que me fui involucrando cada vez más al teatro, ¿no? Y al mundo, porque es un universo. Una pregunta. Cuando hiciste el cortometraje, ¿estabas en la parte también como director o tuviste la oportunidad de actuar? Lo pregunto porque quisiera que nos dijeras la diferencia que se siente al actuar frente al público en vivo tras una pantalla, ¿no? Había hecho un corto donde yo actuaba y en el proyecto en el que te comento yo nada más estaba dirigiendo, ¿no? Okay. Pero bueno, justamente actuar ante cada uno tiene sus retos. Hoy en día yo te puedo decir que nada se compara, y realmente nada se compara a actuar en vivo, ¿no? O sea, con un público presente y el acto de convivencia. Creo que eso es único. Pero también actuar ante cámara, bueno, son otro tipo de retos para uno como actor, porque en una obra tú tienes, si ya empezaste, pues terminas. No hay me equivoqué, lo puedo volver a hacer, eso no existe. Y bueno, estás al aire, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ante cámara, obviamente hay una cuestión de repetición, que a veces tú puedes sentir que haces un muy buen trabajo y te gustó lo que hiciste, pero resulta que no te grabaron bien el audio, que no está bien la luz. Que una falla técnica. O que simplemente al director no le gustó lo que hiciste. Entonces, también puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? Para ciertos actores. Pero creo que una vez que ya los actores encuentran este hábito de decir, bueno, lo puedo hacer 20, 30 veces y en alguna todo confluirá para que esté bien la escena, bueno, ya tiene su chiste, ¿no? Al día de hoy, te digo, creo que son lenguajes y narrativas, y digo, como actores y como directores, que uno realmente tiene que encontrarle el encanto, ¿no? Para poder hacerlas. Algo que a mí me llama muchísimo la atención, y el otro día platicaba con un amigo, es que el teatro para mí es como una conciencia colectiva, es una experiencia única. Me refiero a que llegas y todavía está esta parte de no teléfonos, ¿no? Que ahora ya es muy difícil ir a un lugar y desconectarte de la tecnología. Quieres grabar y todavía se pide ese respeto, ¿sabes? O sea, en algunas obras dicen, ¿sabes qué? En los últimos minutos o no el flash o algo, pero ya es raro. Realmente todavía se conserva esta parte de llegar, el silencio, y me llama mucho la atención. Es una sala obscura donde la mayoría de las personas no se conocen, y todavía me voy a desconectar de la tecnología para ver esto, como el cine. Sí. Pero, pues sí es una experiencia diferente porque incluso lo vives, las emociones, diferente, ¿no? Esta conexión. ¿Cómo describirías tú la magia? Obviamente que desde que se apagan las luces, se abre el telón y estando pues arriba del escenario. Sí, como bien dices, el teatro es un acto de convivencia, ¿no? Es una reunión. Algunos teóricos lo asemejan al texto de Platón, el banquete, ¿no? Como pues, tal cual una comida familiar. Obviamente no es lo mismo una comida familiar donde todos convivan de manera presente, a que alguien esté con el celular, viendo la tele, otros afuera, X, ¿no? Entonces, el teatro, como tú dices, ese ritual de lo que acabas de comentar, se apagan las luces, se apagan los teléfonos y todos están atentos a un momento que está pasando ahí, pues eso es lo que lo hace único, ¿no? Claro que hay hoy en día los retos para nosotros o para quien quiera seguir haciendo teatro es justamente ese, ¿no? Lograr que la gente, decimos que se desconecte, pero en realidad es que se conecte al presente, ¿no? A lo que realmente está pasando. Y porque sí, o sea, esta cosa de toda la red de
distractores o de cosas con las que tú puedes estar presente, digamos, de otra manera, ¿no? Con tus amigos en un grupo, en chat, viendo un programa en tu teléfono o simplemente haciendo nada. Es cada vez más difícil, pero el teatro, lo decimos en cada función, o sea, el teatro viene muriéndose desde hace siglos, ¿no? Siempre han dicho, bueno, ya va a desaparecer el teatro, llegó el cine, ya se va a acabar. Ajá, pero aquí estamos hablando del tema, no ha muerto. No ha muerto, ni creo, ni lo creo. Que ocurra. Porque es como un ejemplo, no sé si vaya a ser como atractivo para la gente lo que voy a decir, no, pero por ejemplo en pandemia, ¿no? O sea, la gente empieza a tener unas crisis de ansiedad. Sí. Que ocurrieron, yo creo que en todos, y alguna vez lo hemos platicado con alguien cercano, y nos empieza a confesar, bueno, yo sí tuve mi momento de pánico, mi momento de ansiedad. Era justamente por esto, ¿no? O sea, necesitábamos abrazar, necesitamos platicar, necesitamos estrechar las manos, necesitamos vernos, escucharnos, olernos. Y eso creo que es un poco como lo que pasa en el teatro, ¿no? No quiere decir que todo el tiempo sea así, pero creo que el ser humano necesita eso, ¿no? A mí me pasó que yo fui con un amigo y él, y bueno, el donde él vivía tenía árboles y tenía vegetación. Uy, padrísimo. Y yo dije, bueno, esto es una gran diferencia, sí, ¿no? Es una gran diferencia en mi casa, donde pues es más, no había esa zona así con tanto árbol, ese jardín muy bonito, porque aparte el de él era como eran varios departamentitos, pero todos tenían este jardincito mutuo. Y dije, bueno, esto es una gran diferencia, ¿no? O sea, el hecho de estar con la naturaleza, no estarlo, a alguien, quiero pensar, pero alguien que está en un departamento y claro, en el 15º piso y no tenga ni acceso a eso, hace una gran diferencia. ¿Y eso qué es? Bueno, es el contacto con pues, la naturaleza, con nosotros, ¿no? Y el teatro es eso, ¿no? Es un contacto de presente y como bien dices, o sea, si tú vayas a ver la misma función con los mismos actores y la misma historia, definitivamente nunca va a ser igual, ¿no? Porque no es lo mismo que vayas tú, por ejemplo, a ver una obra de teatro con tu familia y la vas a sentir de una manera que la vayas a ver con tus amigos más cercanos, con un grupo del trabajo. Entonces, cada función se va a sentir diferente y el actor, el que esté en escena, va a sentir eso, ¿no? Alan, y los retos, ahorita que mencionabas de los retos, ¿son distintos durante toda tu trayectoria que puedas decir, no, o sea, sigue siendo el mismo reto todo el tiempo, o han sido distintos independientemente de, obviamente, en pandemia, ¿no? Porque pues sí fue muy diferente. Sí, en pandemia todos. Sí fue muy caótico, porque justamente estaba saliendo esto de hagan teatro en línea, ¿no? Algunos lo dijeron por ahí, y es como, bueno, eso no tiene sentido, porque ya no es teatro, punto. El teatro está entonces ya puedes llamarlo puedes llamarlo de otra manera, pero teatro no es. Hay quien dice que sí, algunos teóricos, bueno, yo estoy en desacuerdo, pero bueno, cada quien, ¿no? De los retos, sí, totalmente. Creo que van cambiando, y también la experiencia o la edad, o ambas, te dicen pues que hay que llevártela tranquilo. Es decir, estos retos van a seguir presentes, ¿no? O sea, a mí me tocó épocas en las que había muy buena disposición por parte de, no diré nombres, pero de ciertos espacios culturales. De repente ya no. Luego dices, bueno, ya no es aquí. Bueno, de repente ahora era en cafés. De repente ya no hay tantos cafés, o ya no se puede. Bueno, de repente abren otro espacio cultural. Entonces, en cuestión de espacio siempre ha sido el reto, ¿no? Porque tiene mucho que ver. Llegamos a decir, tal espacio no ayuda, no, sí ayudan. Tiene mucho que ver quién está, la verdad. Eso es una realidad. La parte administrativa. La parte administrativa, quién está a cargo, la visión, ¿no? Y a veces también no es quien esté, sino de arriba, del gobierno. Tienes que conectar también. Sí, uno tiene que ir buscando, y ese siempre ha sido un reto, ¿no? Digamos, el acceso al espacio. Y hemos tenido temporadas así, ¿no? Con diferentes espacios. Nosotros ya llevamos, por ejemplo, muchos años con el ICBC, ahora es ISC, Instituto de Servicios Culturales, y la verdad es que han sido como muy generosos, ¿no? Con las facilidades para el espacio, y estamos muy contentos. Esperamos que siga mucho tiempo así. Pero digamos, ¿en esta administración? En esta y en la anterior. Ah, ok. Sí, pregunto porque pues a veces ocurre eso, ¿no? Que entra un gobierno y apoya a algunos sectores, alguna industria, y luego hay un cambio y claro, los apoyos se cortan o algo, ¿no? Entonces es bueno totalmente. Y bueno, y obviamente también, bueno, yo no
Yo antes pensaba que ahora, como dicen, estábamos mal y resultaba que ahora estamos peor. Ajá. Entonces, sí, antes yo decía, bueno, no hay esto, pero sí había otras cosas, ¿no? Y ahorita no hay ciertas cosas, pero bueno, hay otras. Entonces, digo, no me iré por ese lado porque creo que uno como ahora sí, como dicen, unas por otras. Sí, uno como artista finalmente está acostumbrado a eso y o sea, que esté miel sobre hojuelas, pues nunca ha estado miel sobre hojuelas, pero son los retos de nosotros, ¿no? A veces también puede ser que tenga ciertas facilidades y la gente simplemente no vaya al teatro porque pues, no puede o no hubo mucha difusión, ¿no? O sea, por ejemplo, antes los espacios te ayudaban y te imprimían incluso, ahorita ya hay redes, ¿no? Pero antes te imprimían que los carteles, que los boletos, que muchas cosas, ¿no? Ahora ya no se puede, ¿no? Ahora nos ayudan con boletos. De repente hay recortes. Entonces uno tiene que ir buscando como digamos las estrategias. Como sí. Sí, exactamente. Tal cual. Para seguir empujando. ¿Cuál ha sido la experiencia más transformadora que has vivido en escena como director y como actor? Ok. Bueno, como director para mí es muy bello ver, por ejemplo, el crecimiento de los actores, ¿no? Creo que de las cosas más satisfactorias, ¿no? Tuve la oportunidad de, por ejemplo, un chico que también hace 2 años falleció, que quise mucho, se llama Iván Lizarra Hoffman. Él era bailarín de Rosarito y era una persona pues muy bella. Yo desde que la vi lo invité a participar en una obra en danza y yo lo vi y dije, este chamaco es un artista. Y sí, obviamente, ¿no? Entonces, digamos que lo empujé a que escribiera, lo empujé a que actuara y... O sea, detectas por tu experiencia las habilidades que ya traen, porque alguien puede que no las vea, a veces pasa eso, ¿no? Que ni tú sabes lo que traes, ¿no? Sí, exacto, tal cual. Eso creo que eso también se va aprendiendo y van escribir, o sea, llegó a escribir bueno, obviamente él escribía, pero digamos escribía ideas ahí en su Facebook, lo que sea, pero ya ponerse a escribir un texto... bueno, lo fui ayudando y hizo su texto y ya que lo terminó le dije, pues lo vas a actuar, ¿no? Y estaba muy nervioso pero con gusto, ¿no? Voy a hacer esto, ¿no? Entonces sí, lo presentó y fue un monólogo. Nervioso con emoción. Exacto. De la buena. Totalmente. Y se llamaba Refractio y la presentó y tenía teatro y tenía elementos de danza y una obra muy bonita. Y lo más bello es que era algo que él quería decir, ¿no? Y después se agarró escribiendo mucho y escribió muy... Tenía un buen nivel. Yo me acuerdo que yo después entré a la maestría en dramaturgia en UABC y yo decía, bueno, es que Iván podría estar aquí, ¿no? Entonces, esa es una de las mayores satisfacciones, ¿no? Ver cómo van creciendo los actores y cómo se van enfrentando a... O sea, he tenido experiencia con actores que una semana antes de la función... ¿no? Les dan los nervios y es como, pues, ¿qué estoy haciendo? Porque casi, ¿por qué me hiciste hacer esto? ¿No? Pero después es otra cosa, ¿no? Es una evolución, ¿no? Eso sería como director. ¿Y cómo influye el silencio del público? Porque también eso es educar al público, ¿no? O sea, también esa parte, ¿cómo influye el silencio del público en la interpretación, en el trabajo de ustedes? Y con esta respuesta, después... hacemos un pequeño corte. Ok. Sí, bueno, no sé, el público es también un participante y tiene... Obviamente, por ejemplo, hay gente que no ha ido al teatro nunca y de repente va a una obra y luego van a ciertas obras y luego nuestras obras son... Bueno, dicen que son oscuras o son como muy... Bueno, se tienen sus momentos y lo que menos quiere uno a veces es como ya hay un bombardeo de malas noticias, de hacer sentir mal. Lo que menos queremos es que la gente se sienta mal, pero a veces las historias, bueno, sobre todo el teatro, a diferencia de otros, no sé, otros formatos, creo que el teatro tiene que confrontar. Entonces, inevitablemente no es lo mismo ir a ver una comedia, un stand-up, algo donde no nada más vas para pasártela bien, ¿no? O divertirte, o ahora sí desconectarte. Voy a ver una película de acción donde me olvide de la realidad y de dónde estoy viviendo, pero bueno, ya me divertí. Bueno, el teatro no puede hacer eso. O sí puede, pero no sería lo mismo. Entonces, lo que a veces queremos es justamente eso, pero también tiene que haber una especie de, bueno, lo decía Aristóteles, ¿no? Es una catarsis donde
donde sí te reflejas, pero no es para que te pongas triste o para que sientas que las cosas ya están así, sino al contrario, sino para que tú veas desde donde tú estás, realmente tú qué observas, ¿no? No qué puedes cambiar, porque a veces no tienes que cambiar nada, a veces es que estás observando incluso en lo que tú estás haciendo, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos con nuestro invitado Alan. Y pues no le cambien aquí en Mentes Curiosas el poder del teatro. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en Mentes Curiosas. El título de hoy, El poder del teatro. Nos encontramos con Alan Márquez Lobato, hablando pues de la magia precisamente del teatro, la diferencia que es actuar o dirigir estar arriba del escenario, pues a diferencia de la pantalla, ¿no? ¿Qué opinas de la frase, el teatro es un espejo de la sociedad? Híjole, pues está muy buena. Sí, definitivamente creo que quien lo hace, hay digamos ciertas motivaciones o ciertas inquietudes o cosas que nos están pasando que finalmente son las que nos mueven, digamos, ¿no? A crear. Es decir, tu realidad te va permeando, ¿no? Y hay esto, ¿no? Que lo vemos, ¿no? Como la realidad, no sé, vemos ciertos programas, ¿no? O una película y dices, eso que está pasando ahí es una cosa que seguramente va a pasar, no sé, películas futuristas, ¿no? Black Mirror, por decir algo, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, digamos, lo creativo, lo artístico, llamámosle la ficción se nutre de la realidad. Y la realidad se nutre de la ficción también. Es decir, vemos cosas y luego la gente se empieza a vestir, no sé, de algún actor, de algún personaje. Las tendencias o ciertas actitudes, ¿no? Entonces también creo que eso es importante, ¿no? Como a veces las obras artísticas, y obviamente no se compara el cine, que es más comercial y que tiene otro impacto en la gente, incluso influye, ¿no? Por ejemplo, estamos en época de guerra y bueno, vemos muchas películas de guerra exaltando la guerra, ¿no? La realidad supera la ciencia ficción. Sí, entonces, sí, pero a lo que quiero llegar es cómo es recursivo, o sea, sí, es decir, va de un lado a otro y en el teatro, bueno, uno trata también, ¿no? Trata de no posicionarse es decir, no darte una lección de vida, ¿no? Creo que eso no debería pasar, ¿no? Sino, es decir, las mismas inquietudes o la misma creatividad tiene que plasmar la realidad y que el otro pueda observarla y verla y decir, ok, va por aquí o no va por aquí, ¿no? ¿Qué responsabilidad crees que tiene el teatro? Creo que hay mucha responsabilidad cuando tú sabes que obviamente hay injusticia, ¿no? Por ejemplo, en esta obra de la que vamos a hablar más adelante, que escribió Paco, hemos hablado mucho de eso, ¿no? De cómo a Paco, Paco era una persona, bueno, no sé si ya lo mencioné, pero era un actor, dramaturgo, director, claro, muy querido por nosotros. Por la escena, por la gente, por los artistas, ¿no? Músicos, actores, directores, muchos lo conocieron. Y además era una persona sobrenatural, ¿no? Yo sé que esas cosas las decimos de la gente que queremos mucho y que ya no está con nosotros, pero la verdad es que Paco fue una persona que si lo conocieran, no lo olvidarían, ¿no? Sí, ahora sí que es una opinión honesta. Sí, sí, lo digo porque son muchos casos, ¿no? Claro. Yo era mi amigo, yo lo quiero mucho y lo voy a seguir queriendo, pero también el estar oyendo de otras personas, dices, wow, o sea, yo no tenía idea tampoco el alcance que tenía Paco, ¿no? O cómo trascendía en otras personas. Entonces, lo comento porque era una persona muy dulce, muy serena, muy tranquila y era muy difícil verlo enojado o molesto, cosas así, pero cuando había una injusticia, sí lo podía ver uno frustrado, triste, molesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el teatro obviamente no puede uno agarrar y decir esto está bien y esto está mal, ¿no? Pero hay una responsabilidad de cómo tratarlo, ¿no? De cómo tratar ciertas cosas, justamente porque hay cosas que son evidentes, ¿no? O sea, es decir, que uno tiene que asumir cierta responsabilidad, ¿no? No importa de qué lado estés, tienes que asumir una responsabilidad. No puedes permanecer indiferente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, definitivamente sí tiene una responsabilidad social,
en algún punto, aunque tampoco es lo único, ¿no? No es esa diferencia como un activista, ¿no? Un activista, digamos, en su prioridad está la responsabilidad social, ¿no? Ante todo. Y en el teatro son muchas cosas, muchas cosas, porque es un arte, y finalmente el arte también, lo que lo mueve es manifestar cosas que contienen mundos. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, vamos a abrir espacio para que nos compartas sobre una obra de teatro, 10, Ausencia del Miedo, que precisamente como comentabas, la dramaturgia es de Paco Mufote. Y la actuación, bueno, pues es de Andrea Rodríguez, quien ya se incorpora con nosotros. Víctor Iturrius, que no pudo acompañarnos a cabina, pero le mandamos un saludo. Y bueno, pues la dirección que viene siendo de tu parte, de Alan Márquez Lobato. Platícanos. Bueno, ya ahorita ya nos decías, ¿no? Ya nos decías cómo iniciaste tú en este proyecto. Y hubo, durante el proyecto hubo 2 cambios, que en este caso fue la de Paco, la dirección, y también de la actriz, ¿no? Uh-huh. Bienvenida. Adelante, pasa. Sí, bueno. Se va incorporando con nosotros Andrea Rodríguez, actriz, y ahora sí, Alan. Sí. Bueno, la obra es de Paco Mufote, se llama 10, Ausencia del Miedo, y es una obra que está basada en hechos reales. Está basada en una pionera, una periodista que de hecho inició el periodismo encubierto, ¿no? Uh-huh. De investigación, Elizabeth Koch, conocida como Nelly Bly. Y bueno, esta periodista es muy interesante porque además estamos hablando de 1887 y ella propone meterse a un hospital psiquiátrico para ver cómo está el asunto ahí, ¿no? Si hay, para denunciar si hay, se está haciendo bien el trabajo. La verdad que como periodista y también como espectadora de la obra, todo, o sea, yo quedé fascinada, tuve la oportunidad de irla y la verdad la historia es buenísima, o sea, la historia es buenísima y más saber que está basada en hechos reales, ¿no? O sea, qué mujer tan valiente, claro, la verdad. Totalmente, sí, de hecho es considerada en el feminismo, ¿no? Es una mujer, pues, wow, no sé, la neta, yo creo que ni ahorita. Sí, la verdad. Ni ahorita. Bueno, el punto es que, bueno, Paco se basa en esto. De hecho, también toma elementos de Lecumberri, de la prisión mexicana, y bueno, obviamente es una ficción, está basada, pero tampoco no se trata de, por eso decía esto del arte, ¿no? No hay una cosa ahí que te detenga, ¿no? Y Paco, bueno, toma esta historia, la presenta con Víctor y Liliana, y bueno, iban a celebrar 3 años. Iban a celebrar 3 años de presentar la obra, o sea, ya llevaban 2 y estaban para celebrar el tercero, pero bueno, Paco sufre el accidente y pues ya, ¿no? La historia ahí es bueno, dentro de todo lo que ha pasado también hay cosas muy bonitas, muy mágicas, porque por ejemplo Víctor me cuenta que él tenía la intención, ¿no? Habló con su compañera y tenía la intención de acercarse a la familia de Paco. Y dijeron, bueno, vamos a esperarnos un mes, ¿no? Para que se pase todo y pues platicar, a ver qué se puede hacer. Y da la casualidad que yo no sabía esto, pero yo unos días antes de que se cumpliera ese mes, yo hablé con su mamá y le dije que si me autorizaba y si me daba permiso de montar 10, porque yo sabía que estaban ahí los chicos y bueno, yo también sentía, bueno, parte de mi proceso también es como, bueno, ¿cómo lidio con esto? Y dije, bueno, voy a lidiarlo de esta manera, ¿no? Y entonces me pongo en contacto con ellos y Víctor, ya que nos vimos, me dice, no puede ser, dice, yo justamente había dicho, o sea, al día siguiente se iba a cumplir el día y tú nos escribiste un día antes, ¿no? Y bueno, ya retomamos la obra, hicimos la celebración de los 3 años y fue muy bello también, otro proceso, otra manera de... Yo conocí el texto, ¿no? Yo conocí el texto desde que iba a ser un monólogo, porque Paco quería hacer un monólogo primero con este texto y justamente que nada más fuera el personaje femenino. Pero bueno, luego incorpora a otro y lo hace obra. Entonces, pero bueno, el montaje no lo había visto, ¿no? Yo no había visto el montaje, entonces Víctor y Liliana me compartieron, incluso Víctor me mandó audios de Paco, dándoles notas y diciéndoles
como por dónde iban, ¿no? Paco era también muy lindo para dirigir, entonces decía Víctor, es que luego Paco dice, no sabemos porque nos felicita, nosotros sentimos que lo hicimos mal y nos felicita, y cuando sentimos que lo hacemos bien, dice, a ver qué pasó. Entonces cuando nos dice a ver qué pasó es como fue lo peor, ¿no? Siempre es de incertidumbre, siempre estar ahí con el fenómeno de la sorpresa. Entonces todo eso estuvo muy bien, ¿no? Y bueno, hace un año terminamos, digamos, esas funciones. La actriz, bueno, decidió ir a hacer otros proyectos. Y bueno, Víctor quedó un poco como bailando, ¿no? También porque la verdad es que... ¿Qué va a pasar en la incertidumbre? Sí, porque ya habíamos trabajado y ya teníamos como un proceso. Obviamente yo siempre les digo, bueno, esto es infinito, ¿no? O sea, nunca es como, aquí ya terminamos, lo hicimos perfecto, ya no hay nada que moverle. No, es teatro, es vivo. Y las cosas cambian y uno cambia. Y bueno, invité a Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez es una actriz que justamente trabajó con Paco en un programa que se llama Badabun. Y Paco llegó a salir, es que Paco salía en muchos proyectos, o sea, es de verdad, hay un lema en los cineastas que dicen que si Paco no sale en tu cortometraje o en tu largometraje, no es un corto baja californiano. Okay. O sea, tiene que estar Paco. Y Paco sí, Paco está en muchos proyectos de Baja California. Y también sale en muchas obras, en muchos programas. Salió hasta en un programa de la jueza allá en Miami. Ah, ya. ¿No? Y diciendo, ¿no? Como estos personajes ficticios que asumen que son, no sé, lo que sea. Y bueno, salió ahí y ahí salió también Salvador Pelayo. Y bueno, la invité y parecía la indicada, ¿no? Y hasta ahora creo que ha sido... Bueno, parecía la indicada, pero yo todavía no lo conocía. Y la verdad es que ha sido un proceso muy bonito porque le ha inyectado una energía tanto a la compañía como al proyecto, ¿no? O sea, he encontrado con Víctor una buena mancuerna, que era lo que más me interesaba. Claro, me imagino que es muy importante. Y creo que este 21 de agosto va a ser una gran función y ojalá que... Y no solamente Alan invitó a Andrea, nosotros en Mentes Curiosas también invitamos a Andrea para que nos comparta su experiencia. Bienvenida una vez más y platíquenos, Andrea, ¿cómo es el proceso de la preparación para interpretar a personajes tan complejos como en esta, por ejemplo, en esta obra? Bueno, muchas gracias por la invitación. Si te puedes acercar poco. Gracias. Sí, bueno, primero que nada, pues la lectura del texto, la invitación que me hizo Alan, me intrigó mucho porque además él me dijo, voy a revelar esto. Me dijo en nuestra primera junta, yo necesito que la actriz con la que trabaje, como requisito, uno de los requisitos es que haya conocido a Paco. Ah, sí. Yo, ¡órale! La condición. Dije, sí, wow. No me acuerdo. Y a partir de ahí dije, bueno, o sea, más allá de un proyecto teatral, o sea, creo que me estoy metiendo a no sé, como a una familia, ¿no? También lo veo así, porque nosotros como artistas vamos formando nuestra familia, nuestra comunidad artística, ¿no? Nuestra familia teatrera. Y así fue, en el proceso me encontré con personas muy maravillosas, muy trabajadoras, pero sobre todo muy amenas, que creo que eso es... fundamental y una de las características de Paco, ¿no? Que era una persona que tú conocías y que se te quedaba grabada en el corazón. Entonces estoy muy agradecida por la invitación y por ser parte de la compañía de La Nave Teatro. Y ahora en el proceso de construcción del personaje, pues primero la lectura, ¿no? Y primero, construir como los antecedentes del personaje, sus circunstancias, cómo se siente cuando está pasando cierta situación. Y bueno, el personaje real, Elizabeth Crocan, tiene un apellido muy, muy difícil de pronunciar, pero... Este personaje pues se preparó físicamente para infiltrarse a un hospital psiquiátrico, entonces ella realmente, físicamente, a ver, ¿cómo me muevo, no? ¿Cómo hablo? Porque me la tienen que creer. Entonces Perdón que te interrumpa, qué curioso que ella de alguna manera aprende a actuar. Sí, totalmente. Y acá es como, aquí tú tienes que aprender a hacer el personaje. Sí, como remontándome un poquito, ¿no? Así es, o sea, como que cambiaron esos papeles
años distintos tú y ella. O sea, ¿no? imagínate, periodista, mujer adelantada a su época, feminista y luego actriz, sin saberlo, ¿no? Sí. Conscientemente, pero ella ya, actriz. Entonces, justamente eso, a ver, ¿cuál es mi postura también ante esta, porque es una obra de crítica social también, ¿no? ¿Cuál es mi postura ante estos abusos que nuestro escenario en esta obra es un hospital psiquiátrico, pero son situaciones que pasan en cualquier tipo de lugar, actualmente pasó en aquel tiempo, pero lamentablemente sigue pasando y yo creo que pues seguirá pasando. Las injusticias, claro. Así es. Entonces, bueno, ¿qué postura yo tomo como actriz? Y bueno, la hago a un ladito, la guardo poquito para ahora construir la postura de esta periodista. Y físicamente también es un reto porque ya lo hemos platicado, es una obra que cuenta con pocos elementos en escena, porque esa es la propuesta de nuestro director. Entonces, como actores, tenemos el reto ahora de construir el espacio para que el espectador construya esos lugares en donde transita la obra. Y esta es psicológicamente, de alguna manera, y las emociones y todo, ¿cómo lo trabajan? O sea, porque puede que de repente leas algo y como tú dices aquí la historia, dices, híjole, yo no conecto con esto, ¿no? Pero ese eres tú, no el personaje, ¿no? ¿Cómo lo manejan los dos? Sí, bueno, el personaje real era una mujer que aparentemente no le tenía miedo a nada, ¿no? Era como Paco. Muy aventurera. Era como Paco, ¿no? De que en contra de las injusticias. Y a pesar de todo, ¿no? A pesar de las circunstancias. Y el personaje sí tiene, el ficticio, el de la obra, sí tiene momentos de quiebre por la situación, obviamente. Entonces yo a veces leía partes y le decía a Alan, es que yo no creo que esto, o sea, yo no haría eso, o sea, yo no creo que... Sí, es que puede ser que tú... Sí, o sea, yo no creo que se quedaría callada, yo creo que ella lo golpea, no sé, ¿sabes? Cosas así. Y de repente como que Alan, no, pero es que mira y así, ¿no? Y espérate, obviamente, es Elizabeth, ¿no? Ajá, no eres tú, tranquila, estás en el personaje. Yo no sería... Y yo no, levitando. Sí. No, y era como, bueno, sí es cierto, entonces vamos a construir esos sentimientos de este personaje ficticio, ¿no? Y pues trabajar con esos miedos, quizá que a lo mejor no son mis miedos, sino que son prestados y que son del personaje, y otras cosas que también obviamente son pues muy valientes del personaje, que también yo diría, o sea, no lo haría, ¿no? Como infiltrarse en un hospital psiquiátrico y vivir lo que vive, pues está fuerte, ¿no? También creo que físicamente como investigación también estuvo muy interesante, porque de repente como, a ver, ¿cómo reacciona una persona a los electroshocks, ¿no? Y haciendo spoiler, ¿no? Claro. Sí, ¿Cómo sí. reacciona ante eso, ¿no? Físicamente, y cómo la deja mentalmente. Y bueno, ¿qué pasa si abusan de ciertas sustancias, ¿no? Involuntariamente, claro, ocurre esto en la obra. A ver, ¿cómo reacciona el cuerpo y cómo me deja emocionalmente? Entonces, físicamente sí es un trabajo actoral, pero claro que también parte de la investigación de los sucesos reales, físicos, que son como estos médicos, por ejemplo. Sí, porque recuerdo haber ido a una obra de teatro de una actriz que se llama Fernanda Castillo, y si no me equivoco, bueno, se me olvidó el nombre de la obra, pero era una obra que tenía que ver con el abuso precisamente a la mujer, ¿no? Y ella platicaba que emocionalmente le afectaba muchísimo. Entonces... Es interesante porque mucha gente dice, no, pues son actores y casi es tu chamba, ¿no? O sea, sí. Pero es igual, son... No porque sea tu trabajo, ¿no? Como un bombero es tu trabajo que el fuego no le queme. Claro. No quiere decir que no esté expuesto a eso, ¿no? Entonces, creo que a veces se minimiza muy poco dentro de los dos lados, ¿no? Tanto de los artistas como de la gente. Claro que es un riesgo. O sea, no es así como que, interpreta a este personaje que sufre estas cosas y vas a salir como si nada porque eres un actor. Es como, sí. pero es un proceso, ¿no? Es como también decir, bueno, eres médico, no te vas a enfermar, eres psicólogo, no vas a tener problemas mentales. O sea, eso no es cierto, eso es una mentira, ¿no? Todos estamos expuestos a cosas y obviamente debe haber una preparación y debe haber un cuidado. No te hace o sea, ser profesional no te va a quitar la parte humana, ¿no? Claro, entonces
tienes que prepararte. Y a veces creo que eso está muy descuidado, ¿no? Ahorita que lo preguntas por muchos actores, porque es evidente que hay actores o que hemos, ¿no? Salir de escena y de repente decir, me siento un poco como muy calientito o muy frío, como que necesito estar resguardado y no irme a tomar o a comer. Y más en nada, ¿no? en esta obra que maneja muchísimas emociones y los temas ahora sí que de la salud mental, ¿no? Sí. Entonces a veces como que se descuida, ¿no? Y a veces la misma experiencia te dice, bueno, ya estoy acostumbrado y sigo mi día. No, es un proceso, ¿no? Yo lo comento mucho porque es como cuando vas como con el terapeuta y tú expones, ¿no? Te abres y te dijeran, el que sigue, ¿no? O sea, ni siquiera cierras, ni siquiera... Como boletito de carnicería, dicen, ¿no? Es igual, estás abriendo tus emociones, pues también tienes que cerrarlas, aunque sean trabajadas y aunque sean cosas que ya sabes, creo que siempre es importante para el actor hacerlo y es un buen recordatorio para que no se deje de hacer. El mayor desafío como actriz y como director de esta obra. Creo que tiene que ver con justamente eso, ¿no? Porque de repente es inevitable que si tú como actor dices, en mi proceso abro y estoy trabajando, estoy ensayando, llega al final del ensayo y cierro, sé que esto es una ficción y bueno, me voy para mi casa. Pero a veces no, o sea, a veces no, porque de repente llegas a tu casa y ves noticias y ves no sé, abusos o injusticias que van que va de la mano con lo que mencionabas hacia la mujer, o no necesariamente, porque maldad hay en todas partes y de todo tipo. Claro. Y entonces sí es agobiante, y sí como que de repente hay días como artista también que dices, ay, no puede ser, andas oscuro, ¿no? Y es como que, ay, no, qué onda. Pero luego también me recuerda que por qué es que hago esto, ¿no? Justamente para eso, y no siempre, porque habrá actores o artistas que hacen proyectos con temáticas sociales y son sus propuestas, pero habrá otros que no, que nada que ver. Pero yo creo que hay que variarle y hay que hacer de todo, y en este caso pero todo un equilibrio. Exacto, nos toca hacer esta obra que siento que le dejan algo al espectador, algo que reflexionar, algo para platicar o dialogar en familia o entre amigos. Entonces, pues creo que el reto, el más grande es ese, es poder compartir esta información con los demás. ¿Y para ti como director? Para mí como director son los actores. No, yo creo que para mí encontrar gente pues con esta inquietud artística y sobre todo que les interese vivir, digamos, estos procesos artísticos y que se conviertan, como dice Andrea, en una familia, ¿no? Porque la verdad es que Salvador, Marielena, David, Víctor, Andrea, pues sí, son una familia para mí. Entonces, esta buena actitud que también es importante, ¿no? O sea, hay como la fama, ¿no? De que los actores y las actrices son así como casi no sé, muy piquis, ¿no? Y muy rockstar, exactamente. Entonces, no, la verdad es que nosotros no. O sea, es un ambiente muy lindo, muy participativo, muy familiar en ese sentido. Pero no quiere decir que no hay disciplina, no quiere decir que no hay compromiso, no quiere decir que no hay este trabajo donde a veces sí se vuelve pues un poco estresante, ¿no? Sobre todo por las funciones o por lo que sea. Pero creo que el reto es ese, ¿no? Mantener una buena armonía y ser profesionales. ¿Te ha tocado que actores no conecten? Puede ser muy buen actor y que de repente no sí, conecten. Totalmente. ¿Sí te ha tocado? Me ha tocado actores que ya tienen mucha experiencia y que ya tienen resistencia a hacer ciertas cosas, porque ellos ya lo hicieron de determinada manera, entonces les pide y aunque te digan, bueno, sí lo voy a intentar, ves que no más, por ahí no es. Es como los vasos llenos, ¿no? Ya cuando alguien siente que ya está lleno, ya ¿qué le puedes dar, ¿no? Claro. Entonces, no, creo que hay veces que hay actores que no tienen tanta experiencia, pero están muy abiertos a ver, vamos a vivir el proceso, ¿no? A la dirección, obviamente a que la curva del aprendizaje. Ajá, exactamente. Que se dejan guiar. Y es otra cosa, ¿no? Es otra cosa porque van a la par del proyecto. Y es muy importante a veces eso, porque luego los actores vienen de diferentes escuelas, de diferentes maneras de trabajar, y luego juntarlos
y cada quien con lo suyo, pues sería una capirotada, ¿no? Claro. Entonces, para que se alineen, digamos, un proyecto, eso creo que también es un reto. Y en ese sentido, prefiero, obviamente, que no haya resistencia, sino que haya una flexibilidad para trabajar. Andrea, ¿cuál ha sido tu experiencia con Víctor, que no está aquí, pero ¿cuál ha sido tu experiencia? Dilo. Y también con el director, que sí está aquí, ándale. Pues de tu una momento. Vez, en tu cara. Es tu momento. No, en cada entrevista aprovecha y dice algo. Yo le digo, tú tienes que sacar todo. Va. Y aquí no está hablando Elizabeth. Estás hablando tú. Y se acaba la entrevista y yo, Alan. ¿Cómo es tu experiencia con Víctor y con Alan? Muy bonita, la verdad, muy bonita. O sea, yo creo que voy a repetirlo. O sea, es un ambiente muy familiar. Alan me ha compartido mucho de su amistad con Paco, y es que yo le tengo mucho cariño a Paco, a la memoria de Paco, y que él haya sido uno de sus amigos, o sea, muy cercanos, para mí ya tiene un pedacito de mi corazón. Entonces, en este proceso, no sé, o sea, ha sido muy amable, muy entregado a su trabajo, tiene una visión muy clara, y claro que de repente hay momentos de tensión en que yo le digo pero ¿cómo, Alan? A ver, pero explícame. O luego de repente me dice, oye, Andrea, ¿sí estás entendiendo? Porque yo tengo algo que siempre que estoy escuchando, como que frunzo el ceño, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy así. Y Alan, ¿sí entiendes? Y yo de que, sí, es que estoy pensando. Nada más, ¿no? Entonces, creo que ha sido un proceso muy divertido, y con el resto del equipo también, con Víctor, yo nunca había trabajado con él, entonces de repente pues conoces a alguien nuevo, y no es como cuando vas al café y, ay, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus colores favoritos? No, es aquí como de que, bueno, vamos a empezar, revuélquense en el piso, y tú, wow. ¿Qué desayunaste hoy? Entonces, pues nada, o sea, creo que obviamente vamos poco a poco, tampoco es como que entras como de un jalón, pero es un actor muy dispuesto, muy, muy ameno. Es un amor. Sí, claro, es un amor. Entonces también hay escenas de repente ahí un poquito bruscas o íntimas, y qué bendición poder trabajar con un actor que sea respetuoso y profesional. Sí. Que bueno, de entrada, si eres profesional, tienes que ser respetuoso, ¿no? Claro. Entonces, pues todo el equipo ha sido así. Y también creo que Víctor tiene una actitud muy relajada, como la de ustedes. Entonces creo que por eso sí veo la parte de la familia que mencionan, porque también pues, es una personalidad como muy relajada. Ajá. Y a Paco pues no tuve la oportunidad de tratarlo. Sí lo ubicaba en escena, pero no llevaba una amistad como ustedes. Y pues por lo que describen puedo entender esta parte relajada. Ha llegado el momento de despedirnos, pero rápido. Platíquenos, sí, así rapidito para cerrar. Los datos otra vez, jueves 21. Jueves 21 de agosto a las 7 de la tarde en Instituto de Servicios Culturales. Y la ubicación está muy práctica. Está a un ladito del Palacio Municipal, o pueden ponerle en el Google Maps. Multiforo, ¿no? Ajá, multiforo. Enfrente, de la nueva catedral. Ok, si vienes de la UABC, de la nueva UABC, pasas UABC. Si llegaste al Palacio Municipal, ya te pasaste. Ahí está como en sándwich la ubicación. Exacto. ¿Y los boletos en dónde los pueden conseguir? Los boletos pueden ser ahí mismo en taquilla, pueden llegar antes, o si nos escriben en la nave Teatro Vive en las redes sociales, ahí también nos podemos poner de acuerdo, o incluso depositar lo que se necesite. Okay. Es 21 de agosto, y bueno, en caso de que no puedan, también tenemos otra función el 28 de agosto, ahí mismo en ISC. 7 p.m. Y también hay una ¿dinámica? Una dinámica activa ahorita en nuestro TikTok. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, la nave Teatro, por favor. Hay una dinámica, si van y comentan el TikTok que está por ahí, lo comparten, se pueden ganar un pase doble. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, antes así de ya decir adiós, vamos a la dinámica, pero de Mentes Curiosas, que consiste en responder las siguientes preguntas en el menor tiempo posible. Ojo, son ajenas al tema expuesto. Hago una vez la pregunta y nomás señalo y empiezan a contestar. Iniciamos. Lo primero que se te venga a la mente cuando escuchas Tijuana. Sándwich. Teatro. Una palabra que te describa. Ruda. Oscuridad. Cuando viajas en el avión, ¿sueles elegir ventanilla o pasillo? Ventanilla. Pasillo. ¿Un libro que recomiendes? 6 personajes en busca de un autor. La Divina Comedia.
¿Nocturna o madrugadora? Nocturna. Nocturno. ¿Platillo favorito? Chilaquiles. Sushi. ¿Tu talón de Aquiles, debilidad o pecado, como le quieras decir? Mi novio. La no creatividad. ¿Juguete favorito de tu infancia? Pelota. Juguete favorito, el yo-yo. ¿La canción que siempre te pone de buenas? Provenza. Es una de Talking Heads, pero no me acuerdo cómo se llama. Ok, y hoy es viernes de... Locura. Viernes de teatro. Perfecto, viernes de teatro, de Mentes Curiosas. ¡Ay, Sí, todo el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con ustedes. Y bueno, pues no se olviden de ir el 21 y el 28 de agosto a 10 Ausencia del Miedo. Y pues muchísimas gracias, Andrea, Alan. Gracias, Y Joan, bueno, pues muchas esto es gracias. Mentes Curiosas Radio. Gracias, Pepe, Gael. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias.